¿Cuál ha sido la peor experiencia al mudarte de un país a otro, tomando en cuenta que, bueno, han sido varios países a lo largo de este tiempo? ¿Cuál ha sido la más incómoda o desagradable? Me refiero en el tema de mudarse, Ah, irse a otro país. mira, tengo varias, pero esta va a ser muy interesante. Nosotros habíamos emigrado a España. En España no se conseguía trabajo ni en tu área, en el área profesional que nos desempeñamos como psicólogos, ni tampoco en cualquier otra área. Entonces había que emigrar a otro sitio. Había ya visto muchas experiencias, venezolanos, latinoamericanos que se habían ido más a países hacia el norte, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué te parece si empezamos a buscar en Escocia? Porque había escuchado que había buenas experiencias, buen sueldo, que se podía conseguir donde vivir, que no había tantas limitaciones. Entonces empezamos a buscar y en Facebook hicimos contacto con una compatriota, una venezolana, y me ofreció, bueno, sí, en su apartamento, en su piso, había una habitación que ella estaba alquilando, con derecho a cocina, a lavar. Y bueno, yo dije, bueno, ideal, pues cuánto me cobraba, no era nada económico, pero yo dije, bueno, pero es lo más seguro, además que era una persona que en algún momento, solo por elaborar el idioma, ser de tu propio país, me pareció interesantísimo y dije, bueno, vamos a arriesgarnos. Y bueno, así fue. Cuando llegó el día, me fui, llegué al aeropuerto, un taxi, me llegué al sitio y cuando llegó al sitio, el apartamento era lo que nosotros decimos en Venezuela un chiquero. Un chiquero es que no había por dónde caminar. Todo era Mm. un desorden, y todo muy mal puesto. Ella, según ella, estaba haciendo una remodelación. Y cuando llego, bueno, mi habitación no existía. Mi habitación era la sala, ¿no? El living room, ¿no? Entonces, cuando yo llego, estaba todo rodeado de una cocina que le habían regalado y había un pequeño espacio y yo dije, ajá, ¿y la cama? La cama era un sleeping, ¿no? Es decir, tenías que dormir en el suelo. ¿Cuánto pagabas en ese momento? Que no me Para acuerdo. aquel momento era semanal, 75 pounds, Ujú. Libre, exacto. libras, en aquel momento. Eso fue en Estamos hablando ya 2018, hace 2017. siete años, sí, hace 7 años de esa experiencia. Yo le digo, bueno, pero tú me dijiste una habitación, bueno, sí, pero te la voy a dar cuando ya empiece, ya era el primer engaño, ¿no? La primera mentira. Y a partir de ahí, bueno, todo era una gran mentira. La forma, no había libertad para cocinar, no había libertad para lavar tu ropa, todo lo coordinaba ella, tenía que ser bajo la presencia de ella. Realmente fueron unas semanas terribles. Llegar a un sitio, saber que ahí es donde podías llegar, que no tenías contacto con nadie, que no sabías hacia dónde dirigir tu mirada, tu brújula, sino que tenías que empezar a buscar trabajo y a partir de ahí hacer los contactos para ver dónde podías mudarte. Y esa historia fue realmente bastante dura. Dormir en el piso, luego conseguir un trabajo muy duro físicamente, empezar de cero, bueno, no dominabas el idioma y saber que no tenías dónde llegar, sentirte en un hogar, algo para ti. Era Y muy que duro, además tú muy me duro. contaste que ella te atropellaba en cuanto a que no Sí, solo se metía luego en tus todo, el decisiones. querer meterse en todo, no tenías privacidad, tus conversaciones las escuchaba ella. Ella quería ver televisión, la televisión estaba en la sala y yo llegaba cansado del trabajo y ella no se iba, no se retiraba hasta 2, 3 horas después. Realmente bastante duro. ¿Qué crees que pasó que sostuviste un par de meses esa situación? Porque explicándole esto para que otros migrantes que se encuentren en una situación así, es decir, tú sentías que había una limitación para poder encontrar un lugar donde vivir, había Sí, sí. dificultades. En ese momento tú y yo yo estaba viviendo en Madrid, tú te fuiste primero a Escocia, estábamos en plan de volver a emigrar, pero un poco para transmitir, ¿no? Esto de el por qué pudiste sostener un par de meses esta situación tan desagradable. Había que sostenerla en función de hacer dinero para poder mudarse. Yo me iba con muy poco dinero, muy poco dinero. Entonces creo que se aprovechó de esa situación porque sabía que, primero, al no dominar el idioma y no tener dinero, ¿para dónde vas a coger, no? Es una cosa bastante complicada.
Entonces, conseguir el trabajo, eso me duró un par de semanas, conseguir trabajo, y una vez estando ahí en el trabajo, esperar un mes y medio, 2 meses, para empezar a ya tener un recurso económico que te pudiera dar el impulso para mudarte tranquilamente. Luego hacer los contactos. En un par de meses ya conocía gente, trabajaba con algunos españoles que me iban diciendo y así fue que se abre espacio, pero realmente fue muy duro. Muy duro por el engaño. El engaño es una cosa terrible cuando hay muchas experiencias migratorias donde hay migrantes que se van con toda la mejor voluntad a donde le han dicho que pueda conseguir dónde vivir, dónde trabajar, y cuando llega no existe tal. Y te quitan dinero, no tienes libertad, no es lo que se te dijo, y empezar de cero realmente no es nada fácil. Pero bueno, esas son experiencias que te van ayudando a reconocer la realidad más y saber, bueno, cómo no, a reflexionar más la realidad y cómo debes actuar en estos casos. Ya, por supuesto, con estas experiencias ya no me lo hacen 2 veces. Eso te cura. Ay, yo quiero contar, porque me voy a dedicar a hablar en este vídeo, porque vamos a seguir haciendo otros vídeos que tienen que ver con esta experiencia migratoria en los países que hemos vivido. Quiero enfocarme en todo lo que tiene que ver con mudarse de un país a otro en cuanto a compartir un espacio. La primera experiencia que se hizo, vamos a decirlo de esa manera, entre un país y otro, cuando necesitabas la ayuda de alguien que pudiese recibirte para darte esa introducción, fue Inglaterra. Sí. Sí, estábamos en Madrid, estábamos con unas dificultades con temas de empleo, que ya sabemos cómo funcionan las cosas en España, el tema laboral. En ese momento, estamos hablando del 2014, en el 2016 se toma la decisión de, vamos a intentarlo en Inglaterra. Y unas personas conocidas, amistades de hace muchísimo tiempo, ofrecieron su casa, ¿no? Para... Pero es bueno que recalques eso, ofrecieron. Sí. Nadie se los pidió. Ofrecieron. Yo no sé Y si... por eso que quiero hablar del punto. Ofrecieron su casa como un espacio para llegar. Yo, obviamente, si hay algo que quiero conservar en este canal es la intimidad y la privacidad, porque no es mi estilo el contar cosas personales para nada, ni mencionar nombres, ni mucho menos. Pero sí, la experiencia, el hecho de que alguien te haya dicho, vente a mi casa para probar suerte y te hayas encontrado con una realidad distinta. Ese refrán que dice con el tema de la confianza, ¿no? La confianza da asco. Tú lo viviste, te llevaste un impacto cuando te fuiste de Madrid a Inglaterra, que estábamos cerca de Londres, con las personas que nos ofrecieron voluntariamente venir para ayudarnos. O sea, no sé si puedes contar esto así. Sí, Ani, a ver, eso fue, estamos en Madrid, comentamos a estos amigos que la cosa no estaba bien y ellos dijeron, pero no, aquí tienes la casa y aquí puedes venir, aquí tienes donde dormir y también te vamos a ofrecer un trabajo. Porque esta persona trabajaba pues en un lugar donde me podía ofrecer también un sitio donde yo empezar de cero. Bueno, perfecto, mucho miedo al principio. Ustedes saben que a veces uno siempre tiene como un sexto sentido, pero las necesidades son a veces, como dice el dicho, el hambre tiene cara de perro, ¿no? O sea, al final tú tienes que buscar una manera de sobrevivir. Y una de esas fue entonces, bueno, vamos a aprovechar este impulso y nos fuimos. Primer error. ¿En qué contexto? ¿Cuáles eran las normas? ¿Qué se esperaba? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cuál era el tiempo para buscar tener esta ayuda? O sea, creo que hubo un primer impulso de ayudar, no lo niego, pero luego no hubo claridad. Y también en parte mía el error fue que no ahondar antes de irme más en esa claridad. Pero bueno, como le digo, había que irse, había que buscar un trabajo, no fui. Cuando llego al sitio, el mismo problema. Iba a dormir en la sala, eso sí me lo habían dicho, no había donde dormir, sino en la sala, había un colchón de estos inflables que te puedes colocar y ahí podías dormir. Entonces, claro, yo evidentemente todas las noches inflaba mi colchón, lo desinflaba en la mañana, me iba a trabajar, dejaba el espacio recogido. Si tenía que hacer café, le hacía café a todos, o incluso hasta un desayuno, no tenía ningún inconveniente.
Y luego yo me iba. Cuando tenía que lavar, pedía permiso y yo, bueno, incluso hasta le lavaba la ropa a ellos, porque si algo he aprendido, que cuando uno vive de forma comunitaria es tratar de colaborar, ser corresponsable con las normas de la casa y tal. Pero a la semana de estar ahí, resulta ser que, mira, estás incomodando a mi esposo, que él quiere ver televisión, tal. Tienes que, como era una especie de townhouse, no había más habitación, puedes dormir entre la escalera, tenía como un nivel entre el piso de arriba y la planta, dormir ahí en ese espacio. Ese espacio medía 1,60 centímetros de largo y yo mido 1,80. Bueno, imagínense que era poner colchón y dormir como si fueras una banana, un plátano, ¿no? Ese fue el primer golpe. El segundo golpe fue que al tener los 15 días ahí me dicen, ¿qué tanto tiempo piensas quedarte? Entonces yo, pero es que ni siquiera tengo el trabajo, ahorita estoy viviendo ahí. Ya empezaron a subir una serie de cosas, molestias, que si hago ruido con la mano cuando me coloco encima de la mesa, cosas que tú ni te imaginas que por las que alguien se puede molestar. ¿Esto qué arrojó de experiencia, Sí, Irene? y justamente te quería decir que porque ya tú hablaste de cuál fue tu error, pero ¿cuál crees tú que fue el error de la persona que quizás en un acto de generosidad quiso ayudar y no se dio cuenta de que en realidad se estaba metiendo en un gran compromiso? O sea, ¿cuál fue el error de ellos, Creo que lo mismo, lo que para estás diciendo, en reflexionar? principio, hay gente que es muy impulsiva, vamos, que quieren hacer un acto de generosidad por ayudar, pero cuando se encuentran con que la decisión no fue pensada, no hubo parámetros claros, tiempo, espacio, cuál es el costo, qué sacrifican ellos, qué sacrifica uno, no hubo nada de esta claridad, evidentemente empezaron a reaccionar, pero lo peor fue reaccionar de forma negativa, porque si tú me dices, oye, esto no era lo que yo estaba pensando, ni siquiera esto fue lo que yo pensé, vamos a sentarnos, vamos a conversar, ¿qué les parece si esto lo vamos a repensar entre todos? ¿Cuánto tiempo tienes? Vamos a ayudarte a conseguir un sitio para que te vayas, te vamos a seguir dando el impulso, pero negociar un poco, no hubo esa actitud de negociación, sino hubo un maltrato pasivo y un maltrato activo. Y eso fue muy duro para mí, comenzar con esas patadas, ¿no? Pero bueno, como te digo, yo creo que lo más importante, mira, si tú no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu espacio, a la hora de ayudar a alguien, no ayudes, no ayudes. Y luego los que ayudan bajo la condición de que si yo te ayudo, bueno, tú tienes que rendirme cuentas a mí, tienes que hacer lo que yo te digo, Sí, porque lo que si pasó en el no... primer caso, el de Entonces, Glasgow. no, ayudar no es eso. Ayudar implica un acto realmente de generosidad, pero no a ciegas. Hay condiciones, hay que pensar muy claramente lo que significa eso, sobre todo cuando es una migración, cuando recibes a alguien en tu casa, no estás recibiendo un objeto, no estás recibiendo un mueble, ni siquiera digo un animal, porque un animal cuando tú recibes a una mascota, oye, le tienes que tener un espacio, tienes que tener la comida, sabes que tienes que tener veterinario. Imagínate si recibes a un ser humano que ha dejado su familia, que ha venido en función de que tú le dijiste tal cosa y eso nunca se Pero cumplió. otra cosa que la gente podría decir, ¿no? Porque los he escuchado, bueno, pero se te está ayudando, lo importante es tener un techo, porque muchos podrán decir, no, yo creo que con el hecho de que te den el espacio y que te den el techo, ya te están dando un gran impulso, porque tú ese sitio no lo tenías, es decir, esa otra cara donde se justifica, en mi opinión, lo injustificable. ¿Qué Yo dirías pasé por esa tú etapa. por eso? Al principio dije, oye, pero tengo un techo, vamos a aguantarnos, vamos a tratar de no hacer de esto un problema. Y entonces me callaba mucho, pero eso fue increciendo. Y yo, mira, una cosa no quita la otra, es decir, siendo razonable. En principio la responsabilidad siempre tiene que ser de uno, en el Ujú. sentido de que yo acepté venir para acá sin poner las cuentas claras. Eso fue una lección que uno aprende. Uno tiene que decirse a sí mismo, o sea, ¿cuánto de mí hay en todo esto? Evidentemente lo hice, fue un proceso, pero eso no quita que haya también un maltrato objetivo. Y hay en oportunidades que muchas veces no es fácil salir de ese maltrato en cuanto que estás en unas condiciones con muchas limitaciones, que hay a veces hay que aguantarse. Lo que uno trata es sobrellevar una situación para no hacer de esto algo peor, sobre todo para uno mismo, porque no me iba a poner la soga al cuello. Yo estaba en una situación en la que necesitaba ahí estar en ese momento
y trabajar. Pero luego que ya pude reunir las condiciones para irme, lo hice. Dice, esto no me duró a mí, sino casi 2 meses y medio, 3 meses. Pero durante esos 2 meses, 3 meses, eso fue Sí, y que durísima la hay que migración. poner en contexto que después de eso se logró conseguir Sí, un sí, cómo lugar para no, vivir y nos pudimos ir todos como familia a Inglaterra, una experiencia muy bonita, que bueno, siempre nos vamos insisto, a yo acordar. estaré siempre agradecido a las personas que me han tendido la mano. Pero Ahora, también las cosas hay que decirlas la también. primera ¿Sí? experiencia fue más negativa porque esa te estaba cobrando, te estaba estafando. Esta segunda fue Esta, una decisión de ayudar de manera impulsiva, mientras que la otra fue una estafa. Y de una eso hay que estafa. cuidarse. Dos cosas brevemente, Y que a Herminio. veces las estafas vienen de las personas que tú crees que puedas confiar más, porque son gente que viene de tu propio país, gente que habla tu Sí. idioma, gente que está tal, y resulta que cuidado, cuidado. Dos sugerencias, propuestas que le puedes hacer a alguien que nos escucha, que esté pensando en emigrar y dar el paso. Uno, cuando va a alquilar una habitación y no ha ido al sitio y se va, como en este caso que tú conociste a esta primera persona en Facebook, en un grupo de latinos en Escocia. Y lo segundo, cuando te vas a casa de alguien que sabes que al tercer día, como dice el refrán, el muerto huele. ¿Cómo lleves, que se dice en Venezuela? Ujú. Dos consejos brevemente. Bueno, en principio es que todo depende de las circunstancias. Es muy fácil decirle a alguien, bueno, mosca, tienes que estar pendiente, tienes que cuentas claras, ¿no? Desde un primer momento que haces contacto, hablas de tiempos, de dinero, de espacio, de obligaciones, de normas, condiciones, todo hay que hablarlo. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, Irene. Hay gente que se tiene que ir porque sí. Y aguantar y calarse un poco de cosas, un poco Mm, de... Yo he oído casos de emigrantes latinoamericanos, venezolanos, que realmente han sufrido situaciones muy difíciles por no tener documentación, por no tener que no era un marco en nuestro jurídico, que caso, no era ¿no? nuestro caso, por no tener ni siquiera conocidos o dinero. Entonces depende de la circunstancia. Si estás en una circunstancia en la que puedes plantear las cosas desde un principio lo más claramente posible para que a partir de ahí pueda haber una relación sana hacia el sitio donde te vas a ir a trabajar, a vivir o a emprender lo que vayas a emprender, bueno, hágalo. Si eso no está claro y puedes aguantar, entonces no lo hagas. Si hay algo que se asoma por ahí que dices que no, no. Y bueno, luego asumir cada quien la responsabilidad propia de su propio proceso. La vida tiene sus altibajos y a veces, por más que quieras tenerlo todo planificado, a veces las cosas no se dan. Por eso hay que tener buena actitud y saber, bueno, resolver, tener un poquito sinergia hacia uno mismo y moverse en el sentido de que, bueno, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que yo vi, esto es lo que me pasó, sea por la responsabilidad de quien sea, esto lo tengo que transformar y tengo que apuntar hacia algo que realmente me pueda ayudar a salir de esta realidad. Y yo lo hice y estoy seguro que muchos lo pueden hacer también. Así es, y hay que, si uno se va a arriesgar y tiene la valentía de arriesgarse, hay que hacerlo tomando siempre previsiones y tratar de analizar bien la situación del contexto. Así que bueno, será hasta una próxima oportunidad, Herminio. Vamos a seguir con esta serie de vídeos que tienen que ver con vivir por el mundo, que es el espacio de mi canal La Ruta de Irene, que se enfoca en muchos aspectos de la vida, pero en este Así momento estoy es. enfocando en la migración, el vivir por el mundo. Así que gracias por estar aquí para ti y para todos los que nos están escuchando. Saludos.